Rey Salomón. El nombre resuena a través de la historia. Es una figura de inmensa importancia. Su historia, como se cuenta en la Biblia, es una de sabiduría, riqueza y, en última instancia, advertencia. Salomón fue el rey de Israel. Gobernó durante 40 años. Su reinado fue una época de paz y prosperidad. Salomón era conocido por su sabiduría. Gente viajaba de todas partes para escucharlo hablar. También era un constructor talentoso. Construyó muchas grandes obras, incluyendo el templo en Jerusalén. Este templo era un símbolo de la presencia de Dios. Era un lugar de adoración para los israelitas. La historia de Salomón es a la vez inspiradora y aleccionadora. Nos enseña sobre el poder de la sabiduría y los peligros del exceso. A pesar de su sabiduría, Salomón cometió errores. Permitió que su corazón se apartara de Dios. Esto finalmente lo llevó a su caída. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. Heredó el trono después de la muerte de su padre. Fue una época de grandes cambios para Israel. David había sido un rey guerrero, había unido a las tribus de Israel y establecido un reino poderoso. Salomón era diferente. Era un hombre de paz. No era un guerrero como su padre. Se enfrentó a desafíos desde el principio. Mucha gente dudaba de su capacidad para gobernar. Se preguntaban si podría mantener el reino que su padre había construido. Pero Salomón estaba decidido a probarse a sí mismo. Sabía que tenía que llenar un gran vacío. Al principio de su reinado, Salomón tuvo un sueño poderoso. En este sueño, Dios se le apareció. Le ofreció a Salomón cualquier cosa que deseara. Salomón podría haber pedido riqueza, poder o una larga vida. En cambio, pidió sabiduría. Sabía que necesitaba sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios estaba complacido con la petición de Salomón. Le concedió sabiduría sin medida. La sabiduría de Salomón era conocida en toda la tierra. La gente venía de todas partes para buscar su juicio. Se convirtió en un juez de renombre. Su habilidad para resolver disputas era legendaria. Con su nueva sabiduría, Salomón se embarcó en su proyecto más ambicioso. Construiría un magnífico templo para Dios en Jerusalén. La construcción del templo fue una empresa enorme. Se necesitaron miles de trabajadores y 7 años para completarlo. Los materiales fueron traídos de todo el reino. La mejor madera de cedro, oro y piedras preciosas adornaban el templo. Cuando terminó, el templo se erigió como un símbolo de la devoción de Salomón. Se convirtió en el centro de la vida religiosa en Israel. La gente viajaba de todas partes para ofrecer sacrificios y dar gracias a Dios. El Arca de la Alianza, un cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos, se colocó dentro de la cámara más sagrada del templo. Sección 5. Riqueza y diplomacia en Jerusalén. Bajo el gobierno de Salomón, Jerusalén floreció. Las rutas comerciales se expandieron, trayendo riqueza y prosperidad a la ciudad. Salomón hizo alianzas con reinos vecinos. Estableció relaciones comerciales que trajeron bienes exóticos y riquezas. Una de las historias más famosas sobre Salomón involucra a la reina de Saba. Ella había escuchado historias de su sabiduría y riqueza. Viajó a Jerusalén para verlo por sí misma. La reina quedó impresionada por la sabiduría de Salomón y el esplendor de su corte. Regresó a su propia tierra impresionada por lo que había visto. Sección 6. La atracción del exceso. A medida que la riqueza y el poder de Salomón crecían,
también lo hacía su indulgencia. Tenía cientos de esposas y concubinas. Muchos de estos matrimonios fueron por alianzas políticas. Sin embargo, también contribuyeron a un estilo de vida lujoso. Sus palacios estaban llenos de las mejores cosas. Acumuló oro, caballos y otros símbolos de su poder. Salomón, a pesar de su sabiduría, comenzó a perder de vista lo que era verdaderamente importante. Comenzó a adorar a los dioses de sus esposas extranjeras. Esta fue una violación directa de los mandamientos de Dios. Se había dejado seducir por el placer y el lujo. Sección 7. La sabiduría de Salomón. Incluso cuando su corazón se desvió, la sabiduría de Salomón siguió siendo evidente. Continuó impartiendo justicia y ofreciendo orientación. Compuso proverbios y canciones. Estos escritos exploraron temas de la vida, el amor, la muerte y la fe. El libro de Proverbios, una colección de dichos sabios, se atribuye a Salomón. Estos proverbios ofrecen consejos atemporales sobre una amplia gama de temas. Hablan de la honestidad, el trabajo duro y la importancia de buscar la sabiduría. Sus palabras han resonado durante siglos. Ofrecen una visión de la naturaleza humana y la condición humana. Sección 8. La caída de un rey. El alejamiento de Salomón de Dios no quedó impune. El reino comenzó a desmoronarse. El descontento creció entre la gente. Sentían que Salomón se había vuelto distante. Estaba más preocupado por sus propios placeres que por el bienestar de ellos. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Su hijo Roboam se convirtió en rey, pero carecía de la sabiduría de su padre. El reino se dividió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división marcó el comienzo de un periodo turbulento en la historia de Israel. Sección 9. Una historia atemporal. La historia de Salomón es un poderoso recordatorio de que la sabiduría y la riqueza son dones. No deben darse por sentados, deben utilizarse con responsabilidad. La vida de Salomón nos enseña que incluso los más sabios pueden caer presas de la tentación. Su historia nos recuerda que debemos mantener nuestras prioridades bajo control. Debemos recordar que la verdadera plenitud proviene de seguir el camino de Dios. Hoy en día, la historia de Salomón sigue resonando. Es una historia de potencial humano y fragilidad humana. Nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. Nos impulsa a preguntarnos: ¿qué elegiremos? ¿Sabiduría o exceso? ¿Humildad u orgullo? Las respuestas a estas preguntas dan forma no solo a nuestras propias vidas, sino también al legado que dejamos atrás.